Reporte 100. Para platicar de esta investigación, los resultados de esta investigación, un año de compras de emergencia en México, le agradezco a Fernanda Avendaño, investigadora del INPCO, que esté con nosotros esta mañana. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando que gastaron el IMSS, el INSABE, el ISSSTE, SEMAR, SEDENA, la Secretaría de Salud en este periodo que han analizado? Mira, si hablamos exclusivamente de las compras que podemos identificar con referencia a COVID, estamos hablando de más de 16 mil millones de pesos por estas 6 dependencias facultadas para atender el COVID-19, y si lo alargamos un poquito más a la Administración Pública Federal, son 4.084 compras, y también un poquito más de 16 mil millones de pesos, y el 83% de todas estas compras con referencia a COVID se refieren a compras que ha realizado alguna de estas 6 dependencias, en mayor medida el IMSS y el ISSSTE, que son dependencias que han gastado mayor monto y además pues, que han tenido muchas compras para atender el COVID-19. Sí. El problema es cómo han ejercido estos recursos y cómo han sido las compras para atender la pandemia, y pues lo que encontramos en este estudio, que justo hace un momento comentabas, pues analiza las compras de un año, desde el principio de enero de 2020 hasta pues el corte, que fue 28 de febrero del 2021, que no es información completa y de calidad. Encontramos más de 4.000 millones de pesos que no tienen ningún documento publicado, y estos 4.000 millones de pesos se refieren a compras que han hecho estas dependencias y que no podemos conocer cuáles son los precios, cuáles son las cantidades adquiridas, ni siquiera los bienes a los que han comprado para esta pandemia. Y un caso, por ejemplo, muy específico que pasó con estos 4.000 millones de pesos es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene registrado en la página de Compranet 112 contratos con referencia a la atención a la pandemia, pero no tiene acceso a ningún documento. Por lo tanto, para este estudio, pues el INPCO realizó una solicitud de información, y la respuesta cuando solicitamos los documentos y la información sobre las compras fue que no existe esta información. Por lo tanto, son 3.000 millones de pesos específicos para la pandemia que ha gastado la Secretaría de Salud, y la misma dependencia no declaró inexistente esta información, y por lo tanto no conocemos el destino de los recursos y cómo se ha gastado en este año de pandemia. Sí, de estos 16 mil millones de pesos que calculan ustedes que estas dependencias han destinado a enfrentar la pandemia, ¿cuántos, qué porcentaje es licitado, qué porcentaje es de compra directa? La mayoría es por adjudicación directa. Sí. Casi un 90% de las compras son por adjudicación directa, y esto en buena medida se debe a que hace ya casi un año, el 27 de marzo, se declararon medidas extraordinarias donde están facultadas las dependencias, estas 6, para realizar adjudicaciones directas. Por lo tanto, no necesitan hacer un concurso, no necesitan que los proveedores compitan, se puede adjudicar directamente, pero con adjudicación directa tienen riesgos importantes y también un monitoreo que tiene que ser mayor y mucho más riguroso por lo mismo, porque la premura con la que se tienen que hacer las compras y la adjudicación directa sin control puede tener riesgos de corrupción, o puede tener los problemas que estamos viendo en estos momentos, donde no se publica la información, falta información y las mismas dependencias la niegan, publicación tardía en los contratos, o pues también en caso de ya más específicos contratos sobre precio, empresas ajenas al sector salud que están dando bienes y servicios a estas dependencias, y una serie de irregularidades que vienen acompañados de un mal monitoreo y pues también de una falla general en el sistema de contrataciones públicas en México. Ahora, Fernanda Avendaño, investigadora del INPCO, se pudiera entender que en enero del 2020 pues no hubiera tanta organización, no hubiera tanta previsión, nadie sabía lo que iba a pasar. Se sabía en enero de 2020 que en China estaba este virus, se sabía poco, se había estudiado poco,
y de repente pues se sorprende al mundo y sorprende a México en febrero, marzo del 2020 y uno pues se imagina que sacan dinero de donde pudieron, o sea, sacaron estas dependencias dinero de donde tenían y compraron como pudieron o como la misma emergencia les fue pues dando el ritmo o el ritmo al ritmo de la emergencia sanitaria, pero pues en enero del 2021 pues ya hay una experiencia ganada, hay una experiencia que hay un conocimiento recorrido. En el 2021 hay acciones que el gobierno haya corregido del 2020 en cuanto a la adquisición de insumos para atender la pandemia. Pues lamentablemente hasta ahorita no. La respuesta es que el gobierno federal no ha implementado mecanismos para monitorear y realizar compras en tiempos de emergencia. Y esto que mencionas es importante porque no es solo un primer tropezón con la misma piedra durante enero y febrero del 2020, que en el INCO pues identificamos que eran estos meses de gracia donde podían prepararse mientras pues en otros países ya tenían una emergencia mayor que la que estábamos viendo en México, sabíamos que iba a llegar a México y no se prepararon, no hay compras identificadas como COVID-19 durante estos 2 primeros meses, es hasta marzo, pero el error y la reacción tardía se repite para diciembre de 2020. A pesar de un repunte previsible de casos en diciembre, las dependencias compraron una vez ocurridos los contagios y no se prepararon en los meses anteriores, o al menos no se puede identificar un gasto de compras para atender la emergencia en septiembre, octubre, noviembre, hacia este repunte en diciembre, y una vez más el gasto es menor y además ocurre tarde y no hay un mecanismo ni para identificar las compras de emergencia, ni para realizarlas, ni para entender qué se está comprando, a quién se está comprando, porque hay proveedores que no tienen información tampoco, no solo las compras, y entonces es un mecanismo y un protocolo de ejecución que no se está llevando a cabo y que es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando que ya es un año de esta emergencia sanitaria. Fernanda, ¿qué pasará en los gobiernos estatales? Me imagino que algo similar puede pasar en los gobiernos estatales. Sí, los gobiernos estatales tienen distintas plataformas, distintos portales de contrataciones, por lo tanto en este estudio no analizamos esos recursos, son únicamente las compras realizadas con recursos federales, pero sí es importante destacar que hay distintas, pues es un espectro muy grande entre los estados. Un ejemplo, por ejemplo, de buena práctica en los estados es Chihuahua, y que creo que valdría la pena mencionarlo para replicar en otros estados y en el gobierno federal. El portal de contrataciones públicas del estado de Chihuahua habilitó un portal especial para identificar si esa compra se refiere al COVID-19. En este caso, una vez que se identifica, podemos saber cuánto se gastó, qué se gastó y a quién le compraron en esta emergencia, pero también habilita que en siguientes emergencias, en algún desastre natural, sepamos cómo pues están catalogadas cada una de las compras. Ese tipo de acciones que podrían sonar muy obvias a lo mejor en un portal de contrataciones son necesarias cuando la premura y cuando se realizan tantas compras, sobre todo para un fin tan importante como es atender a las personas en este tiempo. Sí, Fernanda, ¿dónde podemos encontrar este estudio? El estudio está en nuestra página www.inco.org.mx con toda la información, el estudio completo, la presentación, ahí lo pueden encontrar. Gracias, Fernanda Avendaño, investigadora del INCO. Estaremos atentos. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.